close to the, inshallah, Please, to the mic, certainly. inshallah. Sorry, All right, the so without further ado, inshallah, we'll be talking about Isaiah. So before that, we'd like to make a brief introduction. So we're going to define or give a brief description about the prophets. Who are the prophets? The prophets are the best of mankind. They are the most noble of creation before Allah. Allah chose them to convey the message of Allah to mankind, and Allah made them to carry His message to humanity. So they are indeed the best of mankind. They are example for us to follow. So Allah guide them, and He taught them, guide them, and honor them with the message, and support them with the miracles. So they are the most perfect of humanity, both physically and in their attitude, the best of them in knowledge, and the most truthful in speech, the most and so that's what the prophets are all about. So I'm gonna give the mic to Dr. Jesus to translate what I just said, and we shall continue. Certainly, my pleasure. Muy buenas tardes, damas y caballeros. En esta semana vamos a estar hablando, en este día estamos hablando, continuando con la serie relacionada con los profetas. Y al hablar de los profetas estamos hablando de aquellos mensajeros seleccionados y escogidos por Dios. Cuando hablamos de estos mensajeros seleccionados y escogidos por Dios, vemos que Dios es el mejor seleccionador, Dios es el mejor que obra y el mejor que calcula, y todo lo hace a la perfección. Vemos cómo el universo funciona, vemos cómo nosotros funcionamos, vemos cómo nuestros organismos funcionan. Todo esto gracias a esa inteligencia y ese amor y esa compasión que nos tiene Dios. Los profetas son lo mejor, en este caso, en términos de representativos de la humanidad. Dios seleccionó siempre en cada uno de ellos a lo mejor que existía en la humanidad. Es la creación más noble que existe frente a Dios, frente a Allah, a Dios Padre Todopoderoso, ya sea que usted lo llame Allah en árabe. Acuérdense que las Biblias cristianas en árabe se refieren a Dios, a Jehová, como Allah, o Jehová, pero estamos hablando del mismo Dios, Dios Padre Todopoderoso. Dios seleccionó de entre ellos, los seleccionó a ellos para que estos nos enviaran un mensaje, que es lo que se llama el La ilaha illa Allah, que significa para la humanidad que no existe otro Dios digno de ser adorado que no sea Dios, que sea ese Dios Padre Todopoderoso. Y a Dios ha hecho que ellos también sean intermediarios entre Dios y su creación en transmitir también estas leyes. Ellos fueron también ordenados, o se les asignó a ellos la tarea de enviar el mensaje de Dios, como él dice en la interpretación. Y vemos aquí en el Sura número 6, a la ley 89. You want to recite it first, brother? No, we're going to go ahead and continue, inshallah. Ok, en el Sura número 6, en la aleya número 89, le vamos a dar ahora la versión en español. Sura número 6, en la aleya número 89, y citamos: Fue a estos quienes dimos la escritura, el juicio y el profetismo, y si estos no creen en ello, lo hemos confiado a otro pueblo que sí puede creer, que sí que cree. A estos ha dirigido Dios, sigue pues su dirección. Di, no os pido salario a cambio, no es más que una amonestación dirigida a todo el mundo. Vemos entonces como Dios, él dice, they are those. You wanna do it in English, brother? in the English version will be, they are those whom we gave the book, al-kum, understanding of the religious laws, and al-kum or al-hukum? Hukum, inshallah. Al-hukum, okay. And then el término en árabe es al-hukum, que significa el conocimiento de las cosas religiosas y de la profecía. But if this belief, no understanding of the religious laws and the prophethood, but if this belief they're in the book, al-hukum and prophethood, then indeed we have entrusted it to people such as the companions of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
who are not disbelievers therein. This is in the Inshallah, I second shall recite it in Arabic, inshallah. Mhm. أعوذ This بالله is من in الشيطان الرجيم بسم Quran الله chapter الرحمن 6, الرحيم verse. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. So that was a recitation of that Quranic verse, inshallah. 6 Surah 6, and verse 89, 89, inshallah. which is a very, very, very beautiful message. Los profetas y los mensajeros fueron seleccionados por Dios para ser un ejemplo a sus naciones. Ellos le han enseñado a estas naciones a guiarlos y primero a servirles como guía y segundo también a honrarlos con el mensaje que Dios les ha enviado siempre a estas comunidades y a través también de milagros que Dios ha materializado a través de los profetas. Son estos los más perfectos de la humanidad, tanto físicamente como en su actitud, como en su carácter, y son también los que mayor conocimiento y los que mayor verdad tienen y confianza tienen en su verbo, en su expresión, y son las personas que mayor y mejor ejemplo han prestado, han servido siempre para toda la humanidad. Go ahead, Brother Rashid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, so inshallah, Ibn Ishaq say Isaiah was sent sometimes before Zechariah and John the Baptist, and was one of those prophets who prophesied about the coming of Jesus. May peace and blessing be upon him and Prophet Muhammad. So peace be upon all of them. The king who ruled on Israel in Jerusalem in his time was called Hezekiah. He obeyed and gave a listening ear to what Isaiah advised him. That means he always was listening to the sound advice of Isaiah and command him. That was a terrible time for Israel. The king had fallen ill with an infected leg, and the Babylonian king Sennacherib was advancing toward Jerusalem with an army of 600,000 soldiers. So I'm going to give the mic to Dr. Jesus to translate, and we shall continue, inshallah. Okay, estamos hablando sobre el profeta Isaías, en este caso, en el día de hoy. Y cuando hablamos del profeta Isaías, vemos que se nos revela, o sea, parte de la historia que resulta con relación al profeta Isaías, es que este fue enviado en un tiempo antes de que existiera, antes del nacimiento del profeta Zacarías. Zacarías, según recordamos, es el profeta que está a cargo del templo cuando María, la Virgen, es llevada al templo por su madre. Y antes también de los tiempos de Juan el Bautista, que también en árabe se dice Yahya. Era uno de estos profetas que profetizó y anticipó la venida, la llegada de Jesús y del profeta Mahoma, que la paz de Dios sea con ellos siempre. El rey que era el que prevalecía en esos tiempos, el rey que tenía su reinado en los israelitas en Jerusalén, en ese tiempo se le llamaba Ezequías. Entonces este obedeció y escuchaba a los consejos del profeta Isaías, lo que éste le recomendaba y lo que éste le transmitía a través de los mensajes que recibía de Dios. Fueron tiempos de mucha turbulencia para el pueblo de Israel y el rey había sufrido una enfermedad, tenía una pierna muy infectada, y entonces el rey de Babilonia, conocido como el rey Sennacherib, estaba avanzando con sus tropas para atacar Jerusalén con un ejército de unos 600,000 soldados. You want to continue, brother? Yes, Jazakumullah People khair. were in panic. People were in panic and were terrified. The king, so because having the news of some 600,000 soldiers coming to attack you, you're definitely going to be in panic. Anybody would Definitely, be worried, yes. absolutely. So that's why, and the news of that. So the people were in panic and were terrified.
So the king said to the prophet Isaiah, "What has Allah revealed to you about Sennacherib and his army?" He answered, "No revelation has yet been sent to me regarding them." So even the prophet of God and everything, but he did not receive the revelation yet. So the answer is nothing yet. He's not going to make stuff up like you see some so-called sometimes religious people. So I talk to God and start making up stories as they go. So that's not the way of the prophets. Whatever they were revealed, that's what they say, truthfully and honestly, because they were ambassador of God. And all these fallacies that you heard about them, none of that happened. All this misconception or anything of that nature. So the people were in panic and were terrified. The king said to the prophet Isaiah, "What has Allah revealed to you about Sennacherib and his army?" He answered, "No revelation has yet been sent to me regarding them." Then the revelation came to him to tell the king that he should not abdicate the throne and appoint someone as his successor, because his death is about to approach him. When Isaiah told him, the king immediately turned his face to Allah, offered prayers to him, then glorified him, and wept. He prayed to Allah saying, "O Allah, the Lord of the lords, the God of the gods, the most gracious, the most merciful, O the one who is not seized by slumber nor by sleep, please remember me for my good deeds and good acts, and for my just judgment among the Israelites. All that was from you, you know better about them that I do." So Allah accepted his prayer and bestowed upon him his mercy, and revealed to Isaiah that he should give him the glad tidings that his supplication has been accepted. So we should follow the example of whenever calamities fall upon us, we should pray sincerely, and when you pray sincerely, your prayer will be answered. So Allah accepted his prayer and bestowed upon him his mercy, and revealed to Isaiah that he should give him the glad tidings that his supplication has been accepted, and his age has been extended to further 15 years, and that Allah would save him from his enemy Sennacherib. So as soon as Isaiah informed Hezekiah of it, all his pain ceased, illness were healed, and he fell in prostration, saying, "O Allah, you are the one who grants kingdom to whosoever you want, and you are the one who grants kingdom to whosoever you want, and you take it away from whomsoever you want. You are the one who grants honor to whom you want. You are the first, you are the last, you are the most high, you are the most near, you are the one who responds to the prayers of the hard-pressed." So that was the supplication of the king, and he was granted his, and he was also grateful of the mercy of Allah that bestowed upon him. King Sennacherib. Muy bien, entonces vemos para la versión en español, vemos entonces cuando el ejército de Babilonia se acercaba con el rey Sennacherib, vemos entonces que la gente estaban en pánico y estaban aterrorizados. El rey le dijo al profeta Isaías, ¿qué fue lo que Dios te reveló a ti sobre Sennacherib y su ejército? Y este le contestó, no he recibido ningún tipo de revelación a mí con relación a ellos. Entonces la revelación le llegó al profeta, le fue manifestada al profeta, quien se comunicó con el rey y que le expresó al rey de que debía renunciar al trono y nombrar a alguna persona como su sucesor, debido a que su muerte era inminente, estaba muy cerca. Cuando Isaías le dijo esto al rey, el rey inmediatamente tornó su rostro hacia Dios y se postró en oración, glorificándolo y alabándolo. Le rezaba a Dios diciéndolo, oh Dios, Señor de todo el universo, Señor de todos los mundos, Dios de todos los dioses, el más gracioso, el más compasivo, el único
el que no se deja controlar por el sueño, ni por agotamiento, ni por cansancio, por favor recuérdame por mis acciones correctas y mis actos correctos y por mis juicios adecuados entre los israelitas. Todo esto ha sido para alabanza y para tu gloria. Tú conoces más de lo que acerca de ellos, de lo que yo conozco. Dios entonces aceptó sus oraciones y Dios le bendijo con su misericordia y le reveló a Isaías que al profeta Isaías que debía darle las buenas noticias de que sus súplicas habían sido aceptadas y que su vida había sido extendida por otros 15 años y que Dios le iba a salvar de su enemigo que le acechaba, que era el rey Sennacherib. Tan pronto como Isaías fue informado, informó al rey Ezequías, todo el dolor que sufría en su cuerpo, en su organismo, cesó inmediatamente, las enfermedades fueron curadas y se arrodilló en postración, en adoración a Dios y le decía: oh Dios, tú eres el único, el que garantiza los reinados a quien tú así lo deseas, los reinados en la tierra, y tú tomas también de estos lo que tú deseas. Tú eres el único que concede honor a aquellos que tú quieres. Tú eres el primero, tú eres el último, tú eres el más alto, tú eres el más cercano, tú eres el que responde, el que contestas a nuestras oraciones cuando estamos oprimidos. Entonces, cuando vemos que cuando se levantó de la prostración, Dios le reveló a Isaías que le dijera a Ezequías de que podía poner agua con dátiles en su pierna que estaba adolorida, y cuando lo hizo, así lo hizo e inmediatamente la pierna quedó Inshallah, curada. I'm gonna do, since you started with the translation first, I'm gonna go ahead and say it in English. And before that, we received a message from Imam Sad Slawi, who could not be with us today. He's not feeling good, so we pray for Allah to restore his health, inshallah. So I'm gonna go ahead and read his text message. So he said, the prophets and messenger do not do anything without the revelations from Allah. Make decision, move around, marry, all according to the revelation of Allah. That means he's saying that everything a prophet or messengers do, it has to come from a revelation. Indeed, because they represent God, because they are here as ambassador of God to reveal to the people the truthfulness. So, as we said before, they are the best of mankind. And anytime you hear any fallacies or anything that does not fit a good character, know for sure, certainly, that misinformation was put by the enemy of these prophets. Indeed. So I'm going to give the mic to Dr. Jesus to translate that message of Imam Sad Slawi from Imam Sunnah, who sent us the text message. Sí, hemos He's not recibido with us today. Hemos recibido un mensaje del Imam Saad, bendiciones para Imam Saad y para toda su familia. Nos envía un mensaje pidiéndole primero excusas a la radio audiencia. Estamos encariñados y acostumbrados a tenerlo a él aquí con nosotros, pero no pudo comparecer durante el día de hoy por sentirse indispuesto. Nos indica también Imam Saad de que los profetas y los mensajeros nunca hacían nada, nunca ejecutaban, tomaban ningún tipo de acción a menos que mediara revelación por parte de Dios para tomar estas decisiones, para moverse, inclusive para casarse. Y todo esto era siempre de conformidad al mensaje que Dios le brindaba a ellos. So I'm going to go ahead and this was already translated into Spanish, so I'm going to go ahead and say it in English. So when the king, after his supplication was answered by Allah, so when he raised his head, Allah revealed to Isaiah to command the king to extract the water of the fig and apply it to his foot, the sore that he has in his foot, and he would be whole and cured. He did so and was cured. So that was with the command of Allah, of course. The medicine or anything like that, it just means if Allah wills, He can take the effect of that means from it. So it's Allah that heals, it's Allah that cures.
We should bear that in mind. So Allah destroys Hezekiah enemies. Then Allah sent death upon the army of Sennacherib. In the morning they were all corpses. Subhanallah, this is a miracle. Except Sennacherib and 5 of his companions, among them Nebuchadnezzar or Bokhtanassar, the king of Israel, immediately sent for them, put them in shackles, and displayed them in the land for 70 days to spite and insult them. Every day each of them was fed loaf of barley bread. After 70 days he confined them in prison. Allah then revealed to Isaiah that the king should send them back to their country so that they might warn their people that would happen to them. What would happen to them? When they returned, Sennacherib gathered his people and told them what had happened to them. So the priests and magicians said to him, "We told you about their Lord and their prophets, but you did not listen to us. It is a nation which with their God nobody can overcome." So Sennacherib was afraid of Allah, so he died 7 years later. So as a side note, I mean here, those people were disbeliever, of course, and stuff like that, and they used to listen to magician or everything. So no magician knows the future. They are nothing but liars. They listen to Satans and everything. So anyone who listen to them or take them for counsel, he disobeying God, and it's a dangerous thing to be in. So he should repent and should. This is just a side note. Also, it is I'm gonna go ahead and give the mic to Dr. Jesus to translate, so we can continue with our show. We have a lot of information, but we have only half an hour left from the show with the translation and everything, so we'd like to cover. Toda esta información, hermanos y hermanas, es una información muy bonita que estamos recibiendo. Todo está contenido también en un libro que se conoce como La Historia de los Profetas, que la paz de Dios sea con todos ellos. Y vemos entonces también, siguiendo en la historia del profeta Isaías, vemos que Dios le envió entonces la muerte, o sea, el ángel de la muerte al ejército que acechaba al pueblo de Israel, que era el ejército de Sennacherib. Cuando todos estos murieron, excepto Sennacherib y 5 de sus compañeros, entre los cuales se encontraba el que después se conoce también como el famoso rey Nabucodonosor. Cuando vemos el rey de Israel les envió para ser capturados, y cuando estos regresaron, los trajeron a Israel, estos fueron encadenados, y también se les parodiaba por la ciudad de forma humillante por un lapso de 70 días, y lo único que le daban de comer para alimentarlos eran únicamente 2 pedazos de pan al día. Entonces luego fueron arrojados, fueron llevados a la prisión, y Dios les reveló al profeta Isaías de que le manifestara al rey de que los devolviese a estas personas a sus pueblos, a su pueblo, debido que de este modo ellos iban a revelarle y le iban a advertir a su gente sobre el destino fatal que confrontó su ejército. Y cuando Sennacherib regresó a su país ante sus príncipes y sus personas religiosas, estos le expresaron: nosotros te advertimos sobre su Dios, sobre el Dios de Israel, sobre sus profetas, y tú no quisiste hacernos caso. Esto es una nación cuyo Dios no puede ser abatido, cuyo Dios contra este Dios no podemos vencerle. Y Sennacherib entonces luego falleció después de 7 años. Vemos también de que después de la muerte de Ezequías, el rey Ezequías, la turbulencia creció entre los israelitas, aumentándose la condición de deterioro. Dios había revelado a Isaías para advertir a los israelitas y que les recordara a ellos primero la generosidad y la misericordia de Dios, y que si estos no cesaban después de realizar sus malas acciones y sus actos de desobediencia, entonces Dios les enviaría a estos castigo, y que su advertencia era una sincera
y que los iba a considerar al pueblo su enemigo y que iba a castigarlos y les iba a dar un destino fatal. El profeta se fue de ellos para salvarse, y cuando el profeta abandonó al pueblo de Israel, él pasó por un árbol el cual se abrió para cuando el profeta Isaías entró, también surge de la narración, surge de la historia de que Satanás también lo perseguía, y se escondió dentro del árbol al ser perseguido por los israelitas, y un pedazo de su ropa quedó fuera del árbol. Cuando estos vieron el pedazo de ropa fuera de su árbol, pues simplemente procedieron a serruchar el árbol en dos partes, y ya usted sabe que también serrucharon al pobre profeta dentro de él. Ya vemos que la actitud del pueblo de Israel en cuanto a su profeta siempre ha sido una beligerante, y Dios, como siempre, pues le brindó su compasión y su misericordia. O sea, el profeta está ya con Dios, pero aquellos detractores no están con él. Brother Rashid? Yes, excellent. We received another message from Imam Saad. He's listening to us because he could not be with us today. His back is hurting, so we pray that Allah give him health and restore his health. So this is the message. He say because we were talking, we mentioned the magic, and we mentioned that the people listen to fortune tellers and everything, and we mentioned that he is absolutely forbidden. So here you go. Prophet Muhammad, may peace and blessing be upon him, said, whoever goes to a fortune teller and listens to him or to her and does not even believe him, Allah will not accept his good deeds for 40 days. And whoever goes to them and believe them, he has indeed disbelieved in God. That means committed kufr. That means disbelieved in what the Prophet, peace be upon him, said. So it is absolutely a very, very dangerous situation, as you could lose your faith by going to a fortune teller or a magician or anything like that and believe whatever they have to say. Even if you didn't believe it, you take it for amusement or something like that. Or people nowadays for the newspaper, they have like horoscope, and they start reading that nonsense. It is nonsense, so we should all stay away from that nonsense. The future is hidden for a reason and for a high reason, so we can work, and not even the prophets know the futures. Whatever was revealed to them was said. We take for an example, this is one of the blessings and one of the lessons that we learn each time we read some of the prophets. There is so many lessons that we can learn from. Even the prophet of God did not know. When the king asked him, did any revelation come to you? He said no. So he was waiting. He did not just start making up things. He was waiting for the revelation to come. So if a prophet of God did not know, how could a fortune teller know? It's common sense. So I'm gonna repeat it one more time before I give the mic to Dr. Jesus to translate this very message from Imam Saad from Masjid Sunnah. The Prophet Muhammad, may peace and blessing be upon him, said, whoever goes to a fortune teller and listens to him and does not even believe him, Allah will not accept his good deeds for 40 days. And whoever goes to them and believe them, he has indeed disbelieved in God. That means committed kufr. That means disbelieved in God. Dr. Jesus, if you would please to translate, and we can continue, inshallah. Nos envía otro mensaje, Imam Saad Haslowi, donde nos especifica de que cada vez, según le habíamos dicho anteriormente, pues los profetas y los mensajeros, ninguno puede hacer nada que no sea de acuerdo o en consonancia con la revelación provista por Dios, que es el que toma las decisiones y el que lo determina todo, inclusive hasta el matrimonio de los profetas y nuestro también. Vemos también que el profeta Mahoma, que la paz de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, que la paz de Dios sea siempre con él, dijo: aquel que vaya donde un adivino y lo escuche y que ni siquiera le preste atención, o sea, que vaya simplemente por entretenimiento, por escucharlos, Dios no aceptará sus buenas acciones y sus súplicas y sus oraciones por un periodo de 40 días. Y quien vaya a ellos y les crea, de hecho va a haber faltado a Dios, porque ha descreído, ha faltado a la creencia y a su lealtad
a Dios. Vemos que este comentario fue por ¿cómo es? Kufr. What do you mean? What does kufr mean? Kufr means disbelief. Okay. Disbelief. Lo That's que what sí it es means. que ha cometido entonces kufur, que es un término en árabe que es que ha incidido entonces en su falta de creencia. Jazakallahu khairan. That means thank you. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Dr. Jesus Marti. You're so gracious. No, and Imam so- Saad. Imam Saad. yeah, for translating Imam Saad for sending us messages, of course, and Dr. Jesus Marti for translating Imam Saad is so into great. Spanish. So we gonna. I will have to say hi to his son too. Assalamu alaikum, Hamid, if you are Hamid, listening. yes. Hamid is always a very disciplined, and he comes always every single week. Also, I would like to mention about Isaiah death, how he come. Ibn Ishaq also reported an Israelite interpolation which said that when Isaiah was passing by a tree, it opened and he entered therein. But Satan saw him and held into the loop of his garment so that it stuck out. When they saw it, that means his enemy, the people who were following him, when they saw it, they brought a saw and saw the tree and him within it. So that's they kill him like that. Indeed, from Allah we come, to Him we return. These are the best of mankind that come to save humanity. And what these people do, they kill them in the worst manner. And if they could not kill them, they assassinate their character. You see from some revelations, and they claim that it is from God. It is indeed absolutely not from God, and they talk blasphemy about prophets. You hear, we talk about Prophet David from an Islamic perspective. If you go to other sources, you see the stories, it doesn't even make sense. How could a prophet of God sleep with another woman and commit adultery and commit treason or kill her husband for that matter, or anything of that matter? Or if you heard also they talk about Prophet Noah as if he was sleeping naked after he was drunk or something like that. There's a lot of nonsense in other scriptures which does not befit the character of the best of mankind. So we should always check the authenticity of the sources. We should always be open-minded and read from the Quran and Hadith, the noble Quran. It really give a dignity, and it really show the real story of these prophets. The more you read from the Quran and from the saying of the Prophet Muhammad about the Prophet, you aspire, you want to, it makes you, wow, this is amazing, this is, you want to follow them as an example and everything, and that's what it should be. They are the best of mankind. They should be, that we should follow their example and everything, and so that's how it happens, not any other fallacies that you see in other sources. Dr. Jesus Marti, if you would like to translate. Certainly, my pleasure. Está hablando el hermano Rashid, donde vemos de que una vez ha transcurrido la muerte del profeta Isaías, vemos que siempre Dios ha seleccionado lo que es lo mejor, la crema de la humanidad, lo más perfecto, lo más ejemplar que se puede solicitar. Y vemos que cuando vemos que este tipo de situaciones ocurren, cuando esto se presenta, la humanidad tiene siempre esta tendencia. El pueblo israelita en este caso siempre tenía una tendencia a ser irreverente y a atacar entonces a los profetas. En muchas ocasiones, pues si el profeta decía algo pues que les favorecía, eso les agradaba y el profeta entonces estaba, según ellos, en los caminos correctos. Pero si el profeta les criticaba sus estilos desviados, si les criticaba sus excesos, si les criticaba una forma, lo que era el libertinaje que ellos adoptaban en su vida, pues entonces ya de ese modo y en esa manera, pues entonces para ellos ya el profeta no era confiable. Y tenemos que ver, o sea, que es muy importante, o sea, tenemos que creer en los profetas, tenemos que, ya sea que nos beneficie o que nos afecte. En el caso de estar recibiendo información positiva o negativa, pues entonces tenemos siempre que estar prestos
a escuchar la palabra de Dios que es revelada a través de estos y a recibir esas críticas. De modo que entonces al recibir nosotros estas críticas, pues podamos estar en posición de poder corregir y de haber corregido en estas situaciones pues sus actos como debió haberlo hecho el pueblo de Israel, y no arremeter en contra de sus profetas y matarlos como ocurrió en varias de las situaciones en que estos trajeron mensajes que no les favorecían. Brother Rashid? That was briefly the story of Isaiah, and since we have a little bit of time, we're going to touch on a little bit on monotheism. So, Islam, like other revealed religion, advocates the belief in Allah and require its follower to believe in and propagate without coercion, in keeping with Allah's commandment. Allah said, "There is no compulsion in religion." That means you cannot force people to believe to believe. I mean, this is it has to come from a choice, because we are given the freedom of thought, the freedom of religion, the freedom of that. So there is no compulsion in religion. This can be found in Quran, chapter Al-Baqarah 2 and 256. 2 and 256. One of Islam fundamental is the belief in the oneness of Allah. In the oneness of Allah, glory to Him, and directing worship to Him alone, worshiping in Him alone. That means God does not have a son, does not have a partner, does not have, a girlfriend, whatever the case might be. Allah, God, is the supreme creator of the heavens and the earth. So it doesn't fit His Majesty that He should take a son. So that's just something to think about. In the Quran, in Surah Al-Ikhlas 112, from 1 through 4, it says, "Say, He is Allah, the One, Allah, the eternally betrothed of all. He begets not, nor was begotten, and there is none comparable into Him." One more time. The Quran says, "Say, He is Allah, the One, Allah, the eternally betrothed of all. He begets not, nor was begotten, and there is none comparable into Him." So indeed, Allah pardons not that partners should be ascribed into Him. He pardons all save they to whom He wills. So this also can be found in chapter An-Nisa 4:116. That means God does not pardon the people who make shirk. That means to associate partners to God. This is something that people should refrain from, and they should, God is the creator of the heavens and the earth. It is one, and all the prophets from Adam to Jesus to Muhammad, they all they say the same message, repeated the same. "Hear, O Israel, your Lord is God. Your Lord is God." To remind humanity the oneness of God. There is only one God worthy of worship, and His name is Allah. So, Dr. Jesus, if you would like to translate, and we're going to continue, inshallah. Certainly, my pleasure. Time permitting. Why are you here? Yeah, inshallah, yes. Ok, estamos hablando también, el otro tema que estamos tocando durante la tarde de hoy se llama el monoteísmo en el Islam. El Islam, como otras religiones de revelación, aboga por varios preceptos y varias creencias que Dios ha requerido que nosotros como creyentes sigamos y que debemos propagar sin ningún tipo de coacción, al mantener siempre nosotros los mandatos de Dios. Y el significado de esto pues está traducido, aparece en el Surah Al-Baqarah, donde el Surah Al-Baqarah, que es el Surah número 2, el capítulo número 2, al verso número 256, que es donde dice, y citamos, "No existe compulsión en la religión." There is no compulsion in religion. Vemos también que uno de los fundamentos principales de los creyentes es la unidad, lo que se llama el taqwib, que es la unidad solamente de Dios, the oneness of Allah. Gloria sea a Dios siempre, y la dirección de que se debe adorar, lo que tenemos que adorarlo a Él única y exclusivamente, no a Él solo, sino única y exclusivamente. Este es, cuando tenemos el primer mandamiento que dice: "Amarás al Señor tu Dios", amar a Dios sobre todas las cosas,
¿Ves? Y cuando le preguntaron a Moisés y a Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu cuerpo, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Estas son las cosas por las cuales Dios ha creado a la humanidad y ha enviado mensajeros, como este ha dicho, y está el significado y se traduce también en el capítulo 112 del Corán, a los versos números del 1 al 4. En el 112 del Corán, del 1 al 4, y citamos del Sagrado Libro. Esto fue un sura cuya revelación se recibió en Meca, y dice: en el nombre de Dios, el compasivo y el misericordioso, el único Dios. Él es Dios, uno, Dios el eterno. Este no ha engendrado ni ha sido engendrado, no tiene par, no tiene igual. Vemos como en ese capítulo, en el 112, del 1 al 4, vemos que Él no engendra ni ha engendrado y no hay ningún tipo de par. O sea, Dios no tiene familiares, no tiene padre, no tiene madre. Nosotros tenemos que mirar siempre de que nosotros como seres humanos queremos humanizar a Dios, queremos hacerlo de la manera como somos nosotros, y de ese modo no es Dios, porque Dios está por sobre todos nosotros, es muy superior a todos nosotros. Nosotros fuimos creados para servirle. También debemos refrenarnos de estarle adjudicando compañeros a Dios. Esto aparece en el capítulo 4 del Sagrado Libro del Corán, al verso número 116, y dice: Dios no perdona que se le asocie, pero perdona lo menos grave a quien Él quiere. Quien asocia a Dios está profundamente extraviado. Vemos entonces cómo es que Dios no permite. Este es en el sura que se titula a las mujeres, dedicado a las damas, que es el sura número 4. Sura número 4 al verso o a la aleya número 116. También en el Islam se le adscriben atributos de perfección a Dios, se le glorifica y se le exalta sobre toda la creación, como se dice en el siguiente verso. Dr. Jesús said, en el siguiente verso, esto tiene pruebas de que Dios no hay solamente. Vamos a hablar ahora de sura número 42 a la ley número 11. Es que uno de los compañeros aquí no necesitaba la llave de nuestro carro, parece que estamos bloqueando a alguien. En el sura 42 al verso número 11, y citamos: Dios es el creador de los cielos y de la tierra, os ha dado esposas salidas de vosotros y parejas salidas de vuestros rebaños, diseminándoos así. No hay nada que se le asemeje. Él es quien todo lo oye y Dios es quien todo lo ve. Estos son pruebas de que Dios, de la unicidad de Dios en asuntos que tienen que ver con la creación, de cómo se manifiesta con su sabiduría y con su misericordia ante las posibilidades de que se le pueda estar adscribiendo algún tipo de par, de semejante o de igual que no puede hacerse. Dios, vemos también en el Corán, si vamos al capítulo 21, hablamos de las aleyas número al capítulo 21 a la aleya 22, y citamos del Sagrado Libro del Corán también. Si hubo en ellos otros dioses distintos de Dios, se habrían corrompido. Gloria a Dios, Señor del trono, que está por encima de lo que describen. Y en el capítulo 23 a la aleya número 91, también citamos: Dios no ha adoptado un hijo ni otro Dios junto con él, sino cada Dios se habría atribuido lo que hubiera creado, y unos habrían sido superiores a otros. Gloria a Dios, el único que está por encima de lo que describen. Vemos lo bueno y lo bonito, como Dios se manifiesta y como con su misericordia y su amplitud se manifiesta siempre con toda su creación. ¿Verdad, Rashid? also, it is worth mentioning that the human soul is given since its creation to recognize the existence of its creator, who has also created this universe, which demonstrates the greatness of its creator. That is what science calls religious inborn instinct or nature. Allah, glorious is He, says the meaning of which translates as in Surah chapter Ar-Rum 30 verse 30. So set your face toward the religion as man by nature upright,
the nature framed of Allah in which He has created man. That means the inspired soul, which science or which is recognized also by the instance or the, you see it not only in human being, also in animals or birds and things like that. When you see them, they are merciful towards their offspring, and they are go through a lot of great detail. You see the birds travel a long distance and carry food, and they bring it to their siblings and things like that. They bring it to their babies, and you see that, and you see how merciful they are, and they go through great trouble to feed their little ones and things like that. And you see how animals care for each other it's very it's worth noting that how it is the soul and everything. So as we nourish our body, we should also nourish our soul by studying about God, by being open-minded and learn about the Quran. And if you want to get a copy of the Quran, you can just call Islam #4 Mankind, or go to Islam #4mankind.com, and you'll see there is a link to that if you're digital one. Or you can go to any mosque. You can go to islamicfunder.com, and you can find the mosque next to you, and they will be more happy to give you a copy of the Quran. So that was this was an Islam for Mankind weekly radio program. We touch on different topics every week. So if you have any suggestions, you can email us Islam #4mankind@me.com. Islam #4mankind@me.com. So I'm gonna give the mic to Dr. Jesus Marti to translate, and we shall continue if we still have time. Muy bien, entonces continuamos con lo que estamos hablando sobre la unicidad de Dios. Dios, al ser humano se le provee un alma desde que es creado, desde el mismo momento mismo que este es concebido. Se reconoce la existencia del Creador, que este nos ha conocido desde antes de esa misma concepción, y que este es el que ha creado todo el universo. Esto demuestra una vez más la grandeza de nuestro Creador, de ese Padre amado, bendito sea por siempre. Es lo que los científicos también llaman el religious inborn. Venimos ya desde nuestro nacimiento, desde nuestra concepción, traemos un instinto o una naturaleza religiosa, y es para glorificarlo a Él, ya que su significado va a ser, y lo tenemos en el Sura número 30, a la ley número 30, capítulo 30, número 30 del Corán, y dice, y citamos: profesa la religión como Hanif, según la naturaleza primigenia que Dios ha puesto en los hombres. No cabe alteración en la creación de Dios. Esa es la religión verdadera, pero la mayoría de los hombres no saben. Vemos entonces cómo es ahí cuando se le dice de que profesa esa religión según la naturaleza primigenia que Dios le ha puesto y ha sembrado dentro del hombre. Esta es la naturaleza inherente de todo el pueblo sin excepción. Sin embargo, algunas personas niegan esta y se abstienen, y de otra manera pues lo hacen por orgullo. Otros lo reconocen y creen en Dios. Es inherente en cada uno de nosotros, y es evidente el hecho de que esto surge cuando se interpreta y cuando se discuten los temas religiosos. Cuando una persona cae enfermo, por ejemplo, o se le suscita alguna adversidad, o le ocurre algo que no sea placentero, usted encuentra que inmediatamente cuál es la reacción. Lo primero que dicen es: oh mi Señor, oh mi Dios, oh ¿por qué me está pasando esto? O en inglés dicen: oh my God. O usted levanta los ojos al cielo y reconoce la existencia del Creador, de su poder creador y de su habilidad de salvar a la persona de estos dilemas. Esto está siempre y surge de las palabras de Dios y del significado de sus palabras, donde también lo podemos ver en el Sura número 10, a la aleya número 12, Sura número 10, aleya número 12, y lo citamos brevemente, rapidito que lo encontremos aquí. Capítulo 10, 1 minute left in the show. Aleya número 12, y citamos: cuando el hombre sufre una desgracia nos invoca, lo mismo si está echado que si está sentado o de pie,
pero en cuanto le libramos de su desgracia, continúa su camino como si no nos hubiera invocado por la desgracia que sufrió. Así es como son engañadas o engalanadas las obras de los inmoderados. Vemos que nos acordamos de Dios en la adversidad, pero luego cuando estamos en la prosperidad no nos acordamos de Él. You can find the podcast recording of this show at Islam number 4 Mankind. You can follow us on Twitter as well, Islam 4 Mankind, or you can go to our website islam4mankind.com. Nos puede conseguir en Islam número 4 Mankind, mankind.org, o también nos puede ver en Twitter .com. .com. Muchas gracias por su atención, muchas bendiciones. Acuérdense siempre que en el nombre de Dios, siempre el sagrado y el misericordioso, a Él es el que todo lo debemos y en Él es que debemos confiar. Alabado sea Dios, Señor del universo, compasivo y misericordioso, dueño del día del juicio. A ti solo servimos y a ti solo imploramos tu ayuda. Dirígenos por la vía recta, en la vía de la que tú has agraciado, no de los que han incurrido en tu ira